Donald Trump aplazaría hasta septiembre la solicitud de fondos para construir el muro. Jerónimo Gutiérrez entrega a Trump las cartas credenciales como embajador de México en los Estados Unidos. Morena destituye a su candidata a la alcaldía de Las Chuapas, Veracruz, Eva Cadena, tras ser exhibida en un video recibiendo dinero. Difícil saber si Duarte desvió recursos en beneficio de Morena. Dificilísimo. Solo la unidad de información de inteligencia financiera pudiera llegar junto con las autoridades a ver cómo se dio ese dinero. México y Polonia fortalecen su relación bilateral. Es para México una gran distinción que el gobierno de Polonia haya seleccionado a México como uno de los 5 mercados prioritarios que Polonia tiene fuera de Europa. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dice que el nuevo modelo educativo es el camino para alcanzar el desarrollo. La presidenta depuesta de Brasil, Dilma Rousseff, visita México y lamenta que en el mundo haya gobiernos corruptos. En Brasil, nós temos clareza de una cosa. Solo la democracia reconstituye nuestra capacidad de desarrollar y de crear empleos y de retomar. El presidente de Francia, François Hollande, pide el respaldo para Emmanuel Macron. La persistencia de la extrema derecha es una vez más un riesgo para nuestro país. Roban más de 40 millones de dólares de una empresa en Paraguay. Cambian sede del concierto de Plácido Domingo en Puebla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. Saludo con mucho gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Es un placer saludarte este martes 25 de abril del 2017. Son las 6:32. Acompáñenos durante la próxima hora y media con lo más relevante de la información. Saludo con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite también comunicarnos con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, en este momento la temperatura 14 grados centígrados en la capital del país y desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Y todo indica que la realidad, que Donald Trump va a dar marcha atrás a la solicitud de fondos para el muro fronterizo. Ante la amenaza de una parálisis presupuestaria, el presidente de los Estados Unidos dijo a un grupo de periodistas que la discusión de los recursos para ese proyecto esperaría hasta septiembre. Por lo pronto hay un aplazamiento. Esta información fue publicada por The Washington Post y The Wall Street Journal. Hay que recordar que de no llegar a un acuerdo para el presupuesto en el Congreso, la Federación se quedaría sin fondos. Hay también la posibilidad de que Trump haya decidido aplazar esta decisión de pedir más dinero para el muro porque esto provocaría la parálisis del gobierno. Así es, esto lo comentó ayer Chuck Schumer, el líder de los demócratas en el Senado, y bueno, pues fue un poquito la avanzada, pero vámonos hasta Estados Unidos, allá a Washington, con José López Zamorano, él es corresponsal de Notimex, para que nos tenga precisamente la última información al respecto, que significa un gran revés para Donald Trump. Muy buenos días, José López Zamorano. Buenos días, Omar. Buenos días, Pati. Definitivamente, por primera vez el presidente habla de aceptar que este dinero para el muro no va a poder ser conseguido, por lo menos en el marco de la petición presupuestal suplementaria del 2017. La oposición demócrata es intensa. Estuve hace un par de semanas en una reunión de la fracción demócrata del Senado y hay una unanimidad sin precedentes en el sentido de que no van a permitir que se incluya este dinero en el fondo presupuestal, incluso a riesgo de cerrar, de paralizar el gobierno federal con el costo político que pueda tener para los dos partidos, evidentemente bajo la lógica de que en este momento es el Partido Republicano el que controla tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Por lo que sabemos, la percepción de la Casa Blanca ahora es que aceptaría algún tipo de apoyo presupuestal para seguridad fronteriza, quizá tecnología, contratación de agentes, pero no para el muro. Sin embargo, y por eso todos los acuerdos son tentativos hasta que no esté llegado a un acuerdo final, probablemente para el día viernes, los demócratas también se oponen
a lo que se llama la llamada fuerza de deportación, la contratación de más agentes de la patrulla fronteriza, de ICE, el Servicio de Inmigración y Aduanas. Por lo tanto, no todo está escrito, sin embargo, queda claro que la Casa Blanca está empezando a deslizarse y a flexibilizarse de su posición, porque definitivamente los demócratas dejaron muy claro, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, que no aceptarían los fondos, y la realidad de una parálisis del gobierno era inminente a partir de este sábado, si la Casa Blanca no cedía. Y por decirlo de forma muy clara, Pepe, la realidad se le impone a Trump. Sí, definitivamente son los pesos y contrapesos de los que hemos conversado. El presidente hizo del muro uno de sus temas principales de campaña. Sin embargo, a pesar de que sus seguidores apoyan este muro y lo corean cuando hace apariciones públicas, la realidad es que el público estadounidense en su mayoría no cree que el muro sea un proyecto eficiente, lógico y razonable. 62% de los estadounidenses de todas las ideologías creen que el muro sería inefectivo y que hay otras maneras de tratar de buscar el control de la frontera. Y es parte del debate de Estados Unidos, Omar Fati. La gente sí está a favor de la seguridad fronteriza, simplemente que creen que el proyecto del muro simplemente se trató de una oferta de campaña, mercadotecnia, y no necesariamente va a solucionar el problema. El propio secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo que en la definición de estas barreras físicas se tomaría en cuenta no necesariamente la idea de un muro impenetrable, sino lo que los propios agentes en la zona fronteriza consideren que es lo más apropiado. Y hay francamente zonas en la frontera de Estados Unidos y México donde un muro básicamente no tiene mucho sentido, donde hay cañones, desfiladeros, ríos, lagos. Entonces, evidentemente, este proyecto va a cambiar. Por lo pronto, lo que sabemos es que el Departamento de Seguridad Nacional solo cuenta con $20 millones, que sería básicamente para poner en marcha lo que serían los prototipos de muros de barrera física que serían construidos tentativamente en la zona de San Diego. José López Zamorano, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en México al Día. Un abrazo hasta Washington. Buenos días, hasta luego. México y Polonia buscan estrechar su relación bilateral. México y Polonia cumplen el próximo año 9 décadas de relaciones diplomáticas y en ese marco nuestro país recibió la visita oficial del presidente de esa nación, Andrzej Duda. En Palacio Nacional, ambos mandatarios atestiguaron la firma de 9 acuerdos. El más destacado, la declaración conjunta hacia una relación estratégica. Para Polonia, México puede ser un socio fundamental, al ser puerta de entrada hacia los mercados de América del Norte y América Latina. Y por esta razón, es para México una gran distinción que el gobierno de Polonia haya seleccionado a México como uno de los 5 mercados prioritarios que Polonia tiene fuera de Europa. En el Plan de Desarrollo Sostenido Responsable de Polonia, aceptado por nuestro gobierno y el Ministerio de Desarrollo, indica a México como uno de los 5 países del mundo en el que las relaciones económicas serán de mayor perspectiva para el Estado polaco. Y por eso estoy aquí, en la Ciudad de México. La idea del encuentro es fortalecer el diálogo político, impulsar mayores intercambios económicos e intensificar la cooperación bilateral. Muestra de ello es la Agencia Polaca de Inversiones. Desde 1999 hasta el año 2016, el comercio bilateral creció en 20 veces, al pasar de apenas $50 millones a más de $1,000 millones. Pero hemos reconocido que a partir de las reformas, de los cambios estructurales que México ha impulsado, sin duda, esta relación tiene un enorme potencial. Y los niveles de intercambio comercial, que si bien han crecido, tienen todavía mucho que dar hacia el futuro. Como la Agencia de Inversiones de Comercio, ProMéxico, tiene un significado básico y también acuerdos en cuanto al desarrollo del turismo, porque esa cuestión también es importante en la situación actual de nuestros países. Otros convenios fueron en materias de educación y cultura, deporte, espacial, créditos a la exportación y formación policial, este último para combatir al crimen organizado. El presidente polaco invitó al mandatario mexicano a visitar su país en el marco del 90 aniversario de las relaciones México-Polonia. Con información de Gustavo Castillo, México al Día.
La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se encuentra en la Ciudad de México. Ayer ofreció una conferencia magistral donde resaltó el valor de la democracia para el desarrollo de los países y las regiones del mundo. En Brasil, nós temos clareza de uma coisa. Solo a democracia reconstitui nossa capacidade de desarrollar e de criar empregos e de retomar. A democracia é o único caminho. O Brasil solo ganhou quando foi democrático e solo perdeu quando não foi. Para nós outros, a democracia é el lado cierto de la historia. Lamentó que en el mundo existan gobiernos corruptos y celebró que en varios países se estén creando fiscalías para combatir ese flagelo. Para poder combater la corrupción es necesario que se entienda do que se trata, que se perciba que sin paraísos fiscales, sin processos de no pagamento de impuestos, não há recursos para corromper. Não há. Não se usa o lucro das empresas para corromper. Se usa os lucros escondidos, não tributáveis. El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, dijo que es muy difícil detectar si Javier Duarte desvió recursos para Morena. La única instancia es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Si alguien toma recursos públicos, los pasa a una cuenta con base en una factura y luego después lo sacan en efectivo, ¿a quién se le da ese efectivo? Dificilísimo. Solo la Unidad de Información de Inteligencia Financiera pudiera llegar junto con las autoridades a ver cómo se dio ese dinero. Autoridades de la PGR informaron que la esposa de Javier Duarte, Karime Macías, no es considerada prófuga de la justicia. En caso de existir una indagatoria en su contra, apenas estaría integrándose. Recordemos que el pasado 20 de abril, Karime Macías viajó a Londres en compañía de sus hijos desde Bogotá, Colombia, país al que se trasladó después de la detención de Duarte en Guatemala. El presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores, la CONAGO, Graco Ramírez, va a presentar un código de conducta para la actuación de los mandatarios estatales. Esto debido a qué? Pues a los casos de corrupción y a las denuncias por desvíos de recursos públicos. El Comité de Autorización de Escoltas de Exfuncionarios Públicos acordó retirar a 34 elementos que resguardaban al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Estos serán reintegrados a la Fiscalía Estatal. Con ello, la seguridad del exmandatario, acusado de corrupción durante su gobierno, se limita a 10 escoltas y 3 vehículos. Recordemos que de acuerdo con la Ley de Seguridad Pública Estatal, los exgobernadores tienen derecho a continuar con protección al término de su mandato. La Secretaría de Gobernación y la Fundación Slim unieron esfuerzos para capacitar a 1.500 servidores públicos y a la sociedad en general para prevenir casos de violencia y corrupción. Estamos dejando el cimiento seguramente de lo que mañana será la carrera civil de la prevención del delito en nuestro país. Este es un paso fundamental para ello. La articulación de capacidades y la suma de esfuerzos entre sociedad, iniciativa privada y sector público es la mejor, si no es que la única vía para lograr las metas nacionales. Osorio Chong dijo que recuperar el espacio público es el primer paso para lograr un país en paz. Las cosas funcionen. Por ejemplo, si estamos hablando de espacios públicos inseguros, tendremos que comenzar por dignificarlos, reforzar su vigilancia y volver a ponerlos en manos de la ciudadanía. Se dio a conocer un video en el que aparece Dámaso López Núñez, alias el licenciado, y quien es considerado como el nuevo líder del cártel de Sinaloa, después del Chapo Guzmán. La grabación fue obtenida por un hacker infiltrado en la organización criminal. Este hombre fue contratado por el hijo del licenciado para generar una campaña en redes sociales que inculparía a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán de la ola de violencia en Sinaloa, precisamente cuando se disputaba el liderazgo del cártel. Las imágenes fueron captadas en un restaurante de la Ciudad de México, muy cerca del Monumento a la Revolución, al que acudió Dámaso López para recibir la información de su escolta por parte de este hacker, quien ya trabajó para el gobierno mexicano.
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con Esmeralda Arosamena, coordinadora del Mecanismo de Seguimiento para el Caso Iguala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El canciller reiteró el compromiso del gobierno mexicano para cooperar y dar los medios que permitan esclarecer esos lamentables hechos. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, se reunió con gobernadores de la zona centro para analizar los avances del nuevo modelo educativo en los estados de México, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo y Puebla. Reiteró que dicho modelo es el camino para detonar el desarrollo, la innovación y el crecimiento de nuestro país. México exitoso en el siglo XXI, es decir, un México que pueda competir con quien sea, en donde sea y triunfar, depende de una educación de calidad. Y por eso, sí, la altura de miras es muy alto, pero estamos convencidos que es posible. Sí es posible tener un nuevo modelo pedagógico en el que los niños aprendan a aprender. Sí es posible, con realismo y con una visión de largo plazo, que el sistema de educación pública de nuestro país se vuelva bilingüe o trilingüe y que el inglés se convierta en una segunda o en una tercera lengua. El secretario Nuño habló sobre la importancia de la depuración en la nómina magisterial. Esperemos que a mediados de año, pues de que se acabó de hacer esta revisión y que como resultado de esta revisión todas las plazas que se pagan están ya funcionando en la escuela o tendrán una ruta para regresar a la escuela y cumplan con su función educativa. Integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación eligieron a Eduardo Bankov para que asuma la presidencia de este organismo el 1 de mayo. Al rendir protesta, Bankov aseguró que pondrá todo su esfuerzo para consolidar al INE. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, resaltó la importancia de reforzar la colaboración entre autoridades para que los ciudadanos emitan su voto en paz y libertad durante los comicios a realizarse este año y en las presidenciales de 2018. Como ustedes saben, en estos momentos transcurren las campañas en las 4 entidades en que habrá elecciones en 2017. Estamos hablando de la convocatoria a las urnas de cerca de 20 millones de electores que podrán ejercer su derecho al sufragio y decidir con ello en contiendas más equitativas y escrutadas que antes a quienes confiarán el ejercicio de los poderes públicos en sus entidades. El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, resaltó que hoy las autoridades electorales gozan de la confianza de la ciudadanía. Podemos confiar en el INE, podemos confiar en la FEPADE, debemos confiar en la Procuraduría General de la República y debemos confiar también en instituciones como la Comisión Nacional de Seguridad, que lo que pretenden es precisamente esto, generar un marco propicio para el desarrollo de las libertades. También se reconoció la autonomía con que la Fiscalía realiza sus funciones. Esto creo que es un buen ejemplo de lo que se podría denominar el federalismo cooperativo, en términos de lo que ha planteado el procurador Raúl Cervantes, porque radica en la necesidad de que en el ejercicio de nuestras competencias y bajo la coordinación en un esquema federal podamos desarrollar la calificación, organización y la persecución de los delitos en la materia electoral. Ayer el periódico El Universal difundió un video donde se observa a Eva Cadena Sandoval, diputada local y candidata de Morena a la presidencia municipal de Las Chuapas, Veracruz, recibir pues 1,5 millones de pesos para presuntamente, o medio millón de pesos para entregarlo al líder de ese partido, Andrés Manuel López Obrador. Entregando medio millón de pesos, por favor. Le entrego medio millón para López Obrador, diputada, por favor. Bueno, pues nosotros sabemos que le tiene mucho cariño, usted es su absoluta confianza, diputada. Como usted dice, hay que sumarse, mis amigos creen en el compromiso que tiene López Obrador de cambiar. Bueno, ante este hecho, Eva Cadena renunció a la candidatura, calificó al video como una tetra muy cobarde en su contra, aclaró que el dinero nunca llegó a López Obrador y que era una donación para Morena que se hizo en el Hotel Terranova de Coatzacoalcos, Veracruz. El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, respondió que todo se trata de un 4, de una trampa para detener el avance que ha tenido su partido político a nivel nacional. Aseguró que saldrá ileso de lo que llamó calumnias. Se pueden
robar la presidencia como ya lo han hecho. Me pueden quitar todos los triunfos, pero no van a poder arrebatarme mi dignidad, mi honestidad. Me pueden quitar el triunfo, pero no la gloria. Me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, exigió que López Obrador presente su renuncia a la dirigencia de Morena por este video en el que asegura se confirma la corrupción de López Obrador. Ha quedado comprobado que López Obrador es un corrupto y un hipócrita, pues con la misma mano que señala a otros políticos y funcionarios públicos, ha recibido fajos de dinero de procedencia ilícita. Por fin podemos explicar de qué ha vivido López Obrador todos estos años. Recordó que hace unas semanas López Obrador aseguró que si se comprobaba que recibía dinero ilícito, pues renunciaría a la política. Mientras tanto, el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, resaltó los resultados de diferentes encuestas que lo ponen a la cabeza en la contienda por la gubernatura del Estado de México. Aseguró que son muestra de la confianza de los mexiquenses en su proyecto. El candidato del PRD, Juan Cepeda, visitó Naucalpan, donde se comprometió a erradicar la violencia contra las mujeres. La panista Josefina Vázquez Mota dijo que para combatir la deserción escolar aumentará la infraestructura escolar mexiquense con una universidad, institutos tecnológicos y escuelas de educación media superior. Mientras que la abanderada de Morena, Delfina Gómez, dijo que construirá 4 nuevas líneas del metro y Metrobús que conectarán con el Mexibús y el metro de la Ciudad de México. Y hoy precisamente el primer debate entre los contendientes a la gubernatura del Estado de México. Bueno, en lo que tiene que ver en la elección para Coahuila, el candidato de Morena, Armando Guadiana, denunció que el coordinador de su campaña, Flores Hurtado, fue víctima de un atentado en el vehículo donde se trasladaba de Monterrey a Saltillo. Ahí asistiría a un acto con López Obrador. Guadiana aseguró que se van a tomar acciones legales para garantizar la seguridad de todo su equipo de campaña. Mientras que en Nayarit, el candidato independiente Hilario Ramírez Layín se deslindó del exfiscal de la entidad Edgar Beitia, quien está preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico. Raúl Mejía, aspirante de Movimiento Ciudadano, anunció que impulsará la ratificación del mandato a la mitad del cuatrienio para que los ciudadanos decidan si debe continuar o no en el poder. El abanderado de la alianza PAN, PRD, PT y PRS, Antonio Echevarría, declaró que apoyará al comercio informal con créditos y facilidades de pago para que mejoren sus negocios. Miguel Ángel Navarro, de Morena, se comprometió a reactivar el campo y las actividades productivas en el estado, mientras que el priista Manuel Cota prometió que impulsará la capacitación para 6.500 personas de Compostela, sobre todo en temas de servicios turísticos. En la primera quincena de abril, el índice nacional de precios al consumidor registró un descenso de 0.15%, con lo que la inflación se ubica en 5.2%, el nivel más alto, por cierto, desde la segunda quincena de junio del 2009. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, realiza una gira de trabajo por Londres, allá en Reino Unido. Sostendrá un encuentro con Liam Fox, secretario de Comercio Internacional británico. Analizarán la posibilidad de generar un nuevo gobierno comercial ante la salida del Reino Unido, precisamente de la Unión Europea. El secretario Guajardo también visitará Hannover, allá en Alemania. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha tenido un efecto positivo en México, Estados Unidos y Canadá, y cualquier barrera arancelaria afectaría profundamente a los 3 países. Esto consideraron Luis Videgaray, el canciller de México, y el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Thomas Donohue. Al reunirse en la sede de la Cancillería, ambos se comprometieron a seguir trabajando para tener una frontera más eficiente y cadenas productivas mejor integradas a fin de ampliar el intercambio comercial en la región. Vámonos a la información internacional. Jerónimo Gutiérrez entregó a Donald Trump las cartas credenciales que lo acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Estados Unidos. En el encuentro, Jerónimo Gutiérrez reiteró su convicción de que ambos países construyan consensos para abordar los retos comunes, incluido aquellos en los que tienen diferencias.
El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, reapareció públicamente. Lo hizo en la Universidad de Chicago, donde participó en una conversación con estudiantes. Habló sobre diferentes temas, entre ellos migración y la importancia de mantener el debate abierto. La abrumadora mayoría son solo familias que buscan un futuro mejor para sus hijos. Es importante para aquellos que apoyemos, como yo lo hago, una reforma migratoria en el que la gente que vive aquí adquieran la ciudadanía, no asumir que aquellos que tienen problemas con el sistema migratorio son racistas. Eso es ejemplo de que nosotros estamos dispuestos a escuchar. El presidente de Francia, François Hollande, se unió al grupo de políticos que manifestaron su respaldo al movimiento de Emmanuel Macron de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales allá en Francia. Advirtió sobre los riesgos de decantarse por Marine Le Pen. La persistencia de la extrema derecha es una vez más un riesgo para nuestro país. En primer lugar, existe su historia, una larga historia. También están sus métodos, sus enlaces con grupos extremistas en toda Europa, pero especialmente las consecuencias de la aplicación de su programa en nuestro país. Bueno, vamos ahora a nuestro resumen. Donald Trump aplaza la construcción del muro fronterizo. Es para México una gran distinción que el gobierno de Polonia haya seleccionado a México como uno de los 5 mercados prioritarios que Polonia tiene fuera de Europa. Los gobiernos de México y Polonia firman 9 acuerdos bilaterales. La democracia es el único camino. El Brasil solo ganó cuando fue democrático y solo perdió cuando no fue. Para nosotros, la democracia es el lado cierto de la historia. La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, lamentó que existan gobiernos corruptos en el mundo. Renuncia la candidata de Morena a la alcaldía de Choapas, Veracruz, Eva Cadena, después de ser expuesta recibiendo fajos de dinero por $500,000. Autoridades de la PGR informaron que la esposa de Javier Duarte, Karime Macías, no es considerada prófuga de la justicia. Fuentes de inteligencia del gobierno federal difunden video con el rostro de Damaso López, actual líder del cártel de Sinaloa. La persistencia de la extrema derecha es una vez más un riesgo para nuestro país. Manifiesta François Hollande su respaldo a Emmanuel Macron. Más adelante, Juan Villoro presentará su espectáculo de rock. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos confió en que sí se llegará a un acuerdo básico sobre la reelaboración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dijo que esto podrá concretarse a mediados del próximo año. También destacó que líderes empresariales y los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá son cada vez más conscientes de la necesidad de conseguir un nuevo acuerdo y avanzar sin interrumpir los negocios. Nos vamos a enlazar precisamente con nuestro corresponsal Gabriel Ramírez allá en Canadá. ¿Cómo estás, Gabriel? Para que nos digas, pues, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué se dice allá en Canadá sobre la posibilidad de renegociar ya el Tratado de Libre Comercio? Muy buenos días, Gabriel. Un abrazo antes que nada. Pati, me da mucho gusto saludarte, Omar. Igualmente los saludo desde la Universidad de Ontario, aquí en la ciudad de Toronto, Canadá. Este lago que, por cierto, hace frontera con los Estados Unidos hacia el sur. Pues fíjate que las balas verbales de Donald Trump prácticamente se convirtieron ya ayer por la noche en una declaración de guerra comercial contra Canadá. ¿Por qué? Porque por la noche la administración anunció la imposición de tarifas al área de hasta 24% a las importaciones de madera procedentes de Canadá. El motivo, dice la administración Trump, el gobierno de Canadá subsidia la producción de madera y esto hace imposible a los productores de Estados Unidos competir. Si bien se trata de un asunto añejo, esta es la primera vez que los Estados Unidos toman una medida proteccionista. El gobierno de Canadá ya reaccionó, dice que la tarifa es injusta, que se trata de un impuesto punitivo y que no tiene ningún fundamento, ninguna base. El impuesto, dice el gobierno de Canadá, va a lastimar a los trabajadores en ambos lados de la frontera y va a elevar el precio de las casas en los Estados Unidos. Es una declaración conjunta que ha hecho el gobierno de Canadá a través del Ministerio de Recursos Naturales y también de Asuntos
exteriores dicen que van a defender vigorosamente los intereses de Canadá, incluso en los tribunales. Por eso les comentaba Omar Fati que se trata prácticamente ya del inicio de una batalla, de una primera batalla comercial entre Estados Unidos y Canadá. Es la primera acción del presidente Trump comercial contra un país en el mundo. No fue México, no fue China, ha sido Canadá, el vecino del norte, su amigo de muchos años. Hoy, por supuesto que el tema está acaparando la atención pública en Canadá. Hay sorpresa, hay indignación, hay molestia, se publican en las primeras planas de todos los periódicos de este país. Sin embargo, los tambores de guerra sonaron desde la semana pasada cuando el presidente Trump arremetió por primera vez contra Canadá, después de ir a Wisconsin, ustedes lo recordarán, se reunió con productores de leche en aquel estado de la Unión Americana y ahí habló tanto del Tratado de Libre Comercio como la relación con Canadá. Vamos a recordar rápidamente qué fue lo que dijo Trump y también cómo reaccionó en su momento a finales de la semana pasada el primer ministro Justin Trudeau. Lo que ha hecho Canadá a nuestros productores de leche es una desgracia. Es una desgracia. El hecho es que el Tratado de Libre Comercio, ya sea con México o con Canadá, es un desastre para nuestro país. No podemos dejar que Canadá ni nadie más tome ventaja de nuestros trabajadores y haga lo que ellos hicieron a nuestros granjeros. En cualquier relación económica y cultural tan profunda y compleja como la que tenemos con Estados Unidos, siempre se presentarán asuntos y la manera de arreglar esos asuntos siempre estará basada en hechos y en una fuerte defensa de los intereses canadienses. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Interesante esta posición del gobierno canadiense ante algo que a nosotros ya nos había llegado, esta indignación de la que tú hablas, a ustedes les llega ahora en Canadá. Habrá que ver pues las fechas relevantes y sobre todo si se forma un importante grupo entre México y Canadá para equilibrar precisamente estos contrapesos. Muchísimas gracias, Gabriel. Espero que el frío no te esté calando hasta los huesos. Estaremos al pendiente, Omar, por supuesto. Lo que sí es hecho es que podría ser un mal antecedente para la renegociación del Tratado de Libre Comercio, esta primera medida proteccionista del gobierno de Trump con Canadá. Gracias, Omar Fati, muy buenos días. Gracias, un fuerte abrazo. Vamos a las breves del país. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una alerta por el robo de una fuente radiactiva en Jalisco que dijo puede ser peligrosa para la salud humana si se extrae de su contenedor. Precisó que la alerta se extiende para Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas. Ante esto pidió a la población que en caso de tener información llame inmediatamente al 911. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Hernández, aseguró que México es uno de los 6 países en el mundo con mejor regulación y políticas de eficiencia energética. Señaló que esto es gracias a un marco normativo robusto e integral que impulsa el gobierno federal en la materia. Se registró una riña entre 2 grupos rivales de internos en el penal de Topo Chico, Nuevo León. Las autoridades informaron que pese a que los internos portaban tubos, objetos contundentes y piedras, el grupo antimotines logró controlar la riña con detonaciones de armas de disuasión no letales. Las autoridades informaron que no hubo víctimas ni lesionados por estos hechos. Luego de permanecer desaparecida 19 días, la Fiscalía del Estado de Chihuahua informó que la esposa del líder estatal y diputado local del Partido del Trabajo, Rubén Aguilar Jiménez, fue localizada sin vida en un paraje despoblado en el municipio de Aldama. Las elecciones en Francia han generado una gran sorpresa, mucha especulación, pero ¿quién mejor para hablarnos de lo que sucedió allá en las encuestas? Unas encuestas que al parecer fueron muy certeras. Francisco Abundes, director de Parametría, gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte esta mañana. Pati, un gusto estar con Buen ustedes. día. Al contrario. Pues sí, una elección sorpresiva bajo muchos estándares. Para empezar, porque desaparecen prácticamente los partidos tradicionales, el de izquierda, el Partido Socialista, el Partido Conservador. Un movimiento que se acaba de fundar por un exministro de Economía de Hollande, este líder francés que le da la vuelta a la elección. Lo platicábamos, Pati, hace un momento, que no es por ser malinchista, pero literalmente eso solo en Francia. Sí, Emmanuel Macron, ¿no? Veremos los números ahora, pero ¿cuál puede ser una de las explicaciones más evidentes, más obvias de
porque aquí las mediciones son bastante, digamos, tuvieron un carácter predictivo, las preelectorales terminaron pareciéndose a lo que se dio. 80% de participación, quiere decir que no tienes que calcular cuáles son los electores que van a salir a votar o no. Y luego, pues al parecer un ciudadano que no tiene ningún incentivo para ocultar su preferencia, te la dice de manera explícita, ¿no? Vamos rápido a una revisión de demográficos antes de ir a estas mediciones preelectorales. La primera gráfica a la izquierda es los demográficos del perfil del francés promedio. Este es interesante porque vean, de 15 a 24 años, en la tasa de desempleo estarán los jóvenes, lo cual te habla de una visión crítica con, digamos, con la situación del país. Pero es interesante que no estén votando un socialista, que no estén votando un conservador normal, estén votando a un liberal de centro, ¿no? Cuando vamos al salario medio anual, esto está en euros, si ven, pues hay una gran diferencia entre los altos directivos, ese es el gráfico de la derecha, que ganan alrededor de 63,000 euros al año, gerentes profesionales calificados 48,000, profesionales técnicos 27,000 y la media de salarios está en 26,000. Pero finalmente es, digamos, salvo esas dos primeras barras, la distribución del ingreso en Francia es mucho más homogénea. Y si vamos al último gráfico, que es la composición de la sociedad, la mayor parte de los franceses, 57 millones, son nacidos en Francia. El domingo pasado votaron 47 millones, pero tal vez el dato más importante es ese recuadro que tenemos ahí. 75% de los adultos de entre 25 y 64 años han terminado educación media superior. Tener 80% de participación, 77 algo, para una sociedad que no tiene voto obligatorio, yo creo que no puedo pensar en otra democracia en el mundo que tenga este nivel de participación. Es decir, esto puede pasar en Perú, puede pasar en Argentina, pero es voto obligatorio. Si no votas, hay una sanción. Pero en buena parte de las democracias europeas no hay voto obligatorio. Tener 80% de participación de voto automotivado, ¿no? Te explica muchas cosas. El siguiente gráfico me parece, digamos, fascinante en términos de volatilidad, comportamiento electoral. La línea amarilla que se ve arriba rebasando, que va creciendo, empieza en 20% en enero de este año, se mantiene así hasta mediados de febrero, prácticamente en 15 días, de mediados de febrero a marzo, en 2 semanas, crece 25 puntos para llegar a 25, empata a Jean-Marie Le Pen, que es la línea azul fuerte que viene arriba, se mantiene empatado, ¿no? En buena parte digamos, de marzo o en la segunda mitad de marzo, y en abril le da la vuelta, ¿no? Esto es un dato impactante, ¿no? Impactante. No es un partido, claro. es un movimiento. Claro, ahí hay una de las... Esa es una gran diferencia. Y si ven la curva de Le Pen, para tranquilidad de muchos, no crece, cae un poco, pasa de 25 a 22 puntos, que es donde queda, pero es un voto muy estable, no crece, no baja. Y pues el gran perdedor en esta elección, que de hecho ni siquiera se va a nominar al Parlamento, Fillon, que a partir de un escándalo familiar de corrupción, en la línea azul claro, que era el mayor competidor de Le Pen, prácticamente se cae de 25 a 18 puntos, queda en 19.6 y termina en tercer lugar. Y Mélenchon, que es la otra sorpresa, más por carisma, más por características propias que por plataforma, es la línea roja, que está en alrededor de 12 puntos. Vean cómo va, digamos, se mantiene hasta mediados de marzo y crece prácticamente en abril. Paco, independientemente de que obviamente las circunstancias sociales, culturales de Francia pues son muy distintas, por ejemplo, al caso de nuestro país, el punto que más llama la atención es esta volatilidad. Esta volatilidad puede ser también un factor importante en democracias como la nuestra, por ejemplo. Sí, es un tema de democracias maduras, contemporáneas. Aquí lo que es interesante es que no es solo la volatilidad lo que llama la atención aquí, sino que voten por un independiente, por un candidato que no tiene partido, y eso sí es muy, digamos, para la Quinta República Francesa, para una democracia tan estable, tan madura,
Esto sí llama la atención. Puede pasar en cualquier lado, pero esto te habla ¿Incluso también en México? Sí, claro. Pero yo creo que todavía en México estamos en un nivel de maduración política que favorece todavía a los partidos o a las instituciones. Si lo ves así, lo que está pasando hoy, digamos, con un partido como Morena, que diría en la mayor parte de las mediciones, lo acaba de publicar el domingo apenas el Universal, que se ajusta con lo que ya traíamos todos, Morena pasa a primer lugar, ya es consenso. Creo que salvo una medición que trae empatado al PAN con Morena, Morena no es líder. Es un partido que tiene menos de 3 años de fundación, hablando de volatilidad. Claro. ¿No? Pues sí, y también hay que entender, hablando de lo que pasó en Francia, de los regímenes, cómo se confeccionan, mientras que el referéndum está basado en un régimen parlamentario monarquista. En Francia, un presidencialista con un sistema electoral muy fortalecido, y en Estados Unidos, pues precisamente un sistema electoral muy confuso, que es el electoral, que contradice a quien obtuvo más votos, mientras quien le dio votos en el colegio electoral. Entonces creo que eso también puede impactar de repente en la confección de las encuestas. Sí, en el caso de Estados Unidos ya lo hemos mencionado, las mediciones en realidad fueron precisas para medir el voto popular, que no necesariamente el voto del colegio electoral, que es una diferencia sustancial. Nada más dos gráficos más, uno que muestra cómo estaba la probabilidad de ganar de cada uno de estos participantes. Si ven, es importante ver estas curvas, como la mediana de Macron terminó sucediendo, lo que pasó en esta elección. 76% de probabilidad, luego venía Le Pen con 65%, Fillon con 32 y 27 del cuarto candidato Mélenchon. Si podemos ir al último gráfico nada más para tranquilidad, ese es el nivel de participación que les decía, es casi 80%. Luego viene un mapa regional, pero ese último gráfico creo que es, en la segunda vuelta, el 43% de los votantes de Fillon se van con Macron, 70% de los de Hamon, que fue el quinto candidato, y 50% de los de Mélenchon. Es decir, estaría ganando 60 contra 40 casi. Interesante. Sí, y bueno, yo creo que es un dato positivo Pues sí. Creo que ya tienen casi nuevo presidente. Exactamente. Muchísimas gracias, Francisco Agudis, por estar aquí con nosotros, con esos datos interesantísimos siempre. Bueno, estudiantes del Politécnico crearon un novedoso sistema para limpiar el agua del Canal Nacional. El Canal Nacional es un cauce artificial de agua que se encuentra en el centro oriente de la Ciudad de México. Con 12 kilómetros de longitud, recorre desde Xochimilco hasta Iztapalapa. Es uno de los cauces a cielo abierto que aún subsiste en la capital mexicana. De hecho, es el más grande, pero también el más contaminado. Por ello, 5 estudiantes de Ingeniería Mecánica del Politécnico crearon un novedoso contenedor sumergible para limpiar en una primera fase un tramo de este canal. Nuestro contenedor, para empezar, delimitamos nuestro proyecto a una zona. Está entre las calles Orión y Unicornio. El contenedor tiene una capacidad de 50 o un volumen de 50 litros. Nosotros, al utilizar un sistema hidráulico, requerimos de una bomba. Esta bomba tiene un caudal de 110 metros cúbicos. La bomba trabaja con energía alterna. Este dispositivo cuenta con 3 sistemas de sujeción, hidráulico y eléctrico que sirven para captar un gran número de desechos. Manejamos un contenedor de basura semiflotante que por medio de decantación puede contener los residuos sólidos, tanto orgánicos como inorgánicos. Durante el proyecto nos dimos cuenta que no solo captaba basura, sino que también captaba lirio acuático. Entonces ese es un gran problema que presenta el Canal Nacional. Este novedoso aparato no necesita operador, solo se pone a flotar en el canal y él se encarga de filtrar 105 litros por minuto y así procesar residuos orgánicos e inorgánicos. Tiene menor peso y tamaño que los que actualmente existen en el mercado. Tan solo mide casi 1 metro y pesa menos de 20 kilos. En un futuro próximo podría limpiar los 12 kilómetros del Canal Nacional, la zona lacustre de Xochimilco y hasta costas del país. Podría tener bastante impacto, podría tener mucho éxito y pues aunque este es un prototipo, más adelante se le pueden hacer mejoras para implementarlo en muchos más lugares y para que limpie mucho más área de la que nosotros limpiamos con este prototipo. Para México al Día, Jacqueline López Zárate.
Nos enlazamos y le damos pues las gracias precisamente a Rina Musali. Ella es una de las internacionalistas más destacadas en nuestro país, para hablarnos precisamente de la importancia de este encuentro que se sostuvo el día de ayer entre el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y también el presidente Duda de Polonia. Polonia, un país muy importante que ha cumplido la tarea con creces en la Unión Europea, precisamente después de concretarse. Muy buenos días, Rina Musali. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Hola Omar, buenos días Pati, pues muchísimas gracias por esta invitación. Pues mira, me parece que es la primera gira de un presidente polaco en América Latina y eso es importante porque hay que decir que el diálogo político entre México y Polonia pues no ha sido muy constante y regular a través del tiempo. Sí ha habido visitas de cancilleres, pero muy poco de jefes de Estado o de primeros ministros. Por ejemplo, Vicente Fox estuvo en Polonia, visitó Polonia en 2004, mientras que el primer ministro Jerzy Buzek lo hizo en 1998, que fue una visita de Estado en épocas de Ernesto Zedillo. La verdad es que esta visita es muy importante porque atiende a un interés de Polonia de diversificar sus relaciones económicas y comerciales con países extracontinentales o países extraeuropeos. Y la verdad es que México ha sido considerado un mercado prioritario por el Ministerio del Desarrollo, que es el homólogo a nuestra Secretaría de Economía. Sí. Entonces, bueno, Omar, yo realmente veo un timing muy importante entre México y Polonia que sí nos puede ayudar a potenciar la relación bilateral. Polonia en los últimos años ha estado muy preocupada por cuestiones de seguridad de fronteras, por una política exterior expansionista de Vladimir Putin de Rusia, pero también ha estado muy preocupada por acatar y procesar todas las directivas europeas y un marco jurídico y regulatorio que impone Bruselas. Ahora, después de 13 años de haber ingresado al Club Europeo, que esto sucedió en 2004, pues esta parte ya está superada y ahora decide buscar mercados extraeuropeos que le ayuden a la tarea de diversificar su comercio, que lo anclan principalmente a Alemania. Y por el lado de México, pues estamos viviendo un momento de inflexión con la llegada de la furia populista en Washington, la mexicanofobia que se practica desde la Casa Blanca, y entonces también nos obligan a México a girar nuestra mirada económica hacia mercados no tradicionales. Y eso para mí es un punto de convergencia fundamental que nos puede ayudar a potenciar la relación bilateral. Muchísimas gracias, Rina, como siempre, por tu análisis. Gracias, Pati. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, se reunió con gobernadores de la zona centro para analizar los avances del nuevo modelo educativo, el cual dijo es el camino para detonar el desarrollo, la innovación y el crecimiento de nuestro país. Un México exitoso en el siglo XXI, es decir, un México que pueda competir con quien sea, en donde sea y triunfar, depende de una educación de calidad. Y por eso, sí, la altura de miras es muy alto. El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, aseguró que es muy difícil detectar si el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, desvió recursos públicos en beneficio de Morena. El presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores, Graco Ramírez, presentará un código de conducta para regir la actuación de los mandatarios estatales. Reaparece en público el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la Universidad de Chicago, donde participó en un conversatorio con estudiantes y habló del tema de la migración. La abrumadora mayoría son solo familias que buscan un futuro mejor para sus hijos. Más adelante, Maradona se ofrece para entrenar a la selección de Argentina y el cofundador de Wikipedia, Jimmy Wales, se suma a la lucha en contra de las notas falsas. Vamos ahora con las noticias de lo que sucede en el mundo virtual en materia de redes, ciencia, tecnología e innovación. Y es que ahí en el mundo virtual sigue la lucha encarnizada contra las llamadas fake news o noticias falsas. Y ayer el cofundador de Wikipedia, Jimmy Wales, se sumó a esta lucha. Su aportación se basa en la creación de una plataforma de noticias que cuente con la participación de periodistas profesionales y sobre todo de voluntarios, que por supuesto es la misma
el mismo modelo mediante el cual trabaja Wikipedia, los cuales pues harán un trabajo conjunto. A través de este servicio la gente tendrá acceso a una gran variedad de artículos, los cuales tendrán como característica la neutralidad en la información, o por lo menos esto es lo que se pretende. La idea es ofrecer otra opción confiable en las que las personas puedan informarse, historias que sean verificadas y mejoradas además por el público. Además funcionará gracias a las donaciones, como funciona Wikipedia, y con la finalidad de evitar la publicidad misma que podría confundir a los lectores y alterar las normas, y que es lo que hemos estado viendo sucede, como el caso que comentamos ayer de Twitter, en el cual publicidad hizo que se colocara el hashtag Build the Wall en los primeros temas de la red social. Esto pues pretende garantizar la transparencia de Wikitribune, la cual publicará los estados financieros, donde los fondos serán para pagar a los periodistas y no las instalaciones de esta organización. Los contenidos podrán ser modificados tal como actualmente funciona Wikipedia, sin embargo, serán publicados una vez que un miembro de la compañía los apruebe y edite. Sin embargo, se está considerando un salario para aquellos voluntarios que más participación confiable registren de manera mensual. Wales espera comenzar este proyecto con una participación mínima de 10 personas, seguramente que tendrá mucha convocatoria como lo tiene actualmente Wikileaks, que es una de las formas más comunes con las cuales nos documentamos de varias cosas en diferentes campos. Y vámonos ahora hasta el espacio, porque la astronauta de 57 años, Peggy Whitson, se convirtió ayer, 24 de abril, a la 1:27 de la mañana, hora local de Washington, en la mujer que más tiempo ha permanecido fuera de la Tierra, con un total de 335 días en ese momento y contando. Por supuesto, se van acumulando los minutos y los días a partir de ese momento. Para celebrar este importante récord, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una videoconferencia en vivo con Whitson y su compañero de tripulación, Jack Fisher, la cual fue transmitida por el canal de televisión de la Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio de la NASA, desde la oficina oval, y en compañía de su hija Ivanka y de la astronauta Kate Robbins, que hace poco también estuvo en la Estación Espacial Internacional. Donald Trump, además de felicitarla, aprovechó para abordar temas importantes en materia espacial, como su gran interés por acelerar la llegada del ser humano a Marte, las investigaciones para entender cómo la gravedad está afectando a nuestro cuerpo, o para lograr las misiones de larga duración, entre muchos otros planes que involucran a la tecnología y la ciencia y el espacio. Trump destacó el papel que las mujeres han jugado en esta carrera por conquistar el espacio, sus grandes contribuciones en un sector que pues es, como muchos otros, liderado por el sexo masculino. Whitson tiene los récords de la mujer astronauta de mayor edad que ha volado jamás al espacio, la primera mujer comandante de la Estación Espacial Internacional y la que más caminatas espaciales ha hecho, con 8 caminatas. Vamos a ver lo que dijo Trump a la astronauta. Quiero decir que este es un día muy especial en la gloriosa era espacial americana. La comandante Whitson rompió el récord de más tiempo de estadía en una estación espacial de un astronauta americano. 534 días y contando. Es un récord increíble de romper, y a nombre de nuestra nación y a nombre del mundo entero, quiero felicitarte. Eso es realmente impresionante. Y hoy es martes de hablar de México X, la plataforma de cursos abiertos en línea gratuitos que es manejada por esta casa Televisión Educativa. Y para eso hoy nos acompaña en el estudio Reina Monjaraz Gutiérrez. Ella es gerente de programas educativos y psicoterapeuta gestal. Y vamos a hablar sobre el MOOC Ciberacoso, la otra cara del Internet. Pues bienvenida, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿de qué se trata este MOOC de ciberacoso? Claro que sí, muchas gracias, Ana Cristina, por la invitación. Y el MOOC de ciberacoso, la otra cara del Internet, justo tiene el objetivo de informar a la gente sobre lo que son los riesgos de el mal uso de las redes sociales. Vivimos en una era digital en la que cada vez nos comunicamos de forma más constante a través de los medios electrónicos de comunicación. Entonces, en este MOOC lo que vamos a encontrar son medidas de prevención, todas las características que tiene que ver con el ciberacoso, desde luego lo que es toda la era digital
y desde luego lo que son el área jurídica, cómo estamos en México respecto al uso de las tecnologías de información y comunicación. Pues mucha gente a lo mejor tendrá un poco de miedo, digamos, a utilizar este tipo de herramientas porque dicen, yo no soy tan bueno con las tecnologías. ¿Qué tan accesible es para la gente? ¿Qué tan fácil es cursar este MOOC? Pues es muy fácil. La verdad es que no necesitas ser un ingeniero en sistemas para poder accesar a él. Simplemente entras a la plataforma, es muy amigable, te lleva de la mano. Te registras, o sea, googleas México X, inicias, buscas el curso de ciberacoso, te inscribes y te lleva de la mano. Es súper amigable, muy accesible y es una forma de cómo puedes estar informado. Reina, pues cuéntanos un poco más del contenido, qué es lo que van a poder encontrar, cómo se han conformado estos módulos de este MOOC. Sí, pues son 4 secciones, que son 4 unidades, una cada semana. Por eso el MOOC dura un mes y conforme van avanzando van viendo diferente información, que empezamos la primera unidad con la era digital, la segunda las características del ciberacoso, la tercera tiene que ver con todas estas medidas de prevención e intervención en caso de ser víctima de una situación de ciberbullying y finalmente terminamos con la parte jurídica en México. Y además, al final obtienen una constancia que les emite la Dirección General de Televisión Educativa. Me comentabas que ya es la segunda edición de este MOOC y que han tenido un éxito muy importante. Sí, claro que sí. En la primera edición tuvimos a cerca de 8,200 inscritos y esta es la segunda edición actualizada. Entonces, esperamos tener por lo menos el mismo número de inscritos y superarlo, desde luego. Pues seguramente que sí los tendrán, así que no queda más que invites a toda la gente que se inscriba a este MOOC y que les digas cómo y cuándo se pueden inscribir. Claro que sí, ya están abiertas las inscripciones. Iniciamos el próximo lunes 1 de mayo, así que tienen la plataforma abierta las 24 horas del día. Pues muchísimas gracias, Reina Monjaraz. Te deseamos mucho éxito y luego platicamos de qué tal les fue en esta edición. Claro que sí, muchas gracias. Regresamos contigo, Pati. Omar, buenos días. Gracias, Anita. Es tiempo de un respiro, de un momento de reflexión y Cris Pando ya está lista con Sembrarte. Todos hemos experimentado en algún momento el sentimiento de soledad. El ser humano es social por naturaleza, lo cual significa que necesita el contacto y la relación con otras personas. Por muy autónomos e independientes que somos, las relaciones interpersonales nos aportan seguridad y bienestar, 2 aspectos que son esenciales para mantener nuestro equilibrio psicológico. Cuando por alguna razón comenzamos a aislarnos, la soledad puede terminar pasándonos la factura. ¿Por qué nos sentimos solos? Cuando pensamos en la soledad, inmediatamente la asociamos con la falta de contacto humano. Pero lo cierto es que podemos sentirnos solos incluso rodeados de muchas personas. Esto se debe a que la soledad es un estado mental, al igual que la depresión, la ansiedad o el miedo. A esto le llamamos soledad emocional. La soledad emocional está vinculada a los sentimientos de incomprensión, tristeza e inseguridad. Si percibimos que las personas que tenemos a nuestro alrededor no nos comprenden y no comparten nuestros valores y preferencias, podemos sentirnos solos, desamparados e indefensos. Los riesgos de la soledad pueden ser dosis de tristeza, angustia, ansiedad e incluso miedo. Además, el hecho de no tener un apoyo emocional baja nuestra autoestima y nos desmotiva. Por eso, es común que las personas que se sienten solas se metan en un círculo vicioso que les hace perder el interés por el día a día, por aprender nuevas cosas y actividades que quizás le ayudarían a conocer a otras personas con las cuales podrían compartir gustos y valores. En los casos más severos se llega a la depresión. Además de las consecuencias en el plano psicológico, el sentimiento de soledad también se ha vinculado a un debilitamiento del sistema inmunológico. ¿Qué hacer ante el sentimiento de soledad? En primer lugar, es importante cambiar el significado que le damos a la palabra soledad. La soledad también se puede disfrutar, puesto que nos permite tener más tiempo para nosotros. Nos ofrece una oportunidad para redescubrirnos y un espacio para cambiar los objetivos que tenemos en la vida. En segundo lugar,
es vital que asumas una actitud proactiva, es decir, que inviertas una parte de tu tiempo en establecer relaciones con las personas. La depresión, causada por una soledad, es un problema que tiene solución. No tienes por qué continuar arrastrando esta pesada carga. El escritor Juan Villoro presentará su espectáculo de rock y literatura Mientras nos dure el 20 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Cualquier chavo con la sangre caliente podía tomar una guitarra y hacerla. Para los punks, la palabra más asquerosa del diccionario era profesional. Mientras nos dure el 20, conjunta en el escenario la creatividad de Juan Villoro y los músicos Diego Herrera, Alfonso André, Javier Calderón y Federico Fong. No hemos encontrado la definición correcta, pero pueden ser cuentos cantados o canciones contadas. La idea es demostrar que la lectura puede ser tan intensa como una guitarra eléctrica y puede coincidir con ella. Y es justamente lo que hizo Diego Herrera, crear estas estructuras para que hablando se pueda acompañar una canción. Durante el espectáculo se narran 18 historias basadas en el libro Tiempo Transcurrido de Juan Villoro, acompañadas por rock. Las crónicas imaginarias y la música dan cuenta de los cambios ocurridos en México entre los años emblemáticos de 1968 y 1985. Y hay que recordar que la poesía comenzó siendo canto, comenzó siendo recitada y solo después se escribió y posteriormente se publicó. De modo que el premio Nobel, por ejemplo, a Bob Dylan reconoce una larga tradición que vincula a la música con la palabra en su sentido más alto, en su sentido poético. La idea de vincular el rock con la palabra comenzó en un Vive Latino. El proyecto, que involucra a músicos de Caifanes y Fobia, ha derivado en un disco grabado en vivo, un libro y diversos conciertos. En ciudades como Mérida, Oaxaca, Pachuca, Tepic y Tijuana, el espectáculo se ha redondeado con la lectura de textos de autores locales. No es un proyecto independiente, sino ultra independiente, ¿no? Porque evidentemente nosotros jamás estaremos en las listas de popularidad de nada con una canción contada. Se trata de un proyecto totalmente alterno y se trata un poco de expandir la experiencia de un libro. Mientras nos dura el 20, se presentará el próximo 6 de mayo a las 19 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en el Centro Histórico. Para México al Día, Rufino Enríquez González. El concierto del tenor Plácido Domingo, que se realizaría en el Estadio de Béisbol Hermanos Cerdán de Puebla el 2 de mayo, va a cambiar de sede. Ponga atención, ahora este recital se va a realizar en el Centro de Espectáculos Acrópolis debido a que existe un 80% de lluvia. La presentación se va a celebrar a la hora fijada y los boletos que el público adquirió conservarán su validez y sección asignada. Los fondos recaudados para el concierto, del tenor español serán destinados a proyectos de ayuda humanitaria y a la Cruz Roja. Una trama satírica de suspenso y engaño sobre los modernos vendedores de ilusiones se narra en El Espejista, la creación más reciente de la compañía Bruja Danza. La obra forma parte del proyecto coreográfico Movimientos Escénicos, respaldado por el Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. El montaje se presentará los días 27, 29 y 30 de abril en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque. Yo quiero que el público se lleve un momento de reflexión sobre estos personajes que existen en el panorama mundial, ¿no? De darnos cuenta que hay muchas personas que te van a vender gato por liebre, ¿no? En el que uno va a entrar siempre con la esperanza de conseguir algo positivo o algo particular. La muestra Pinta la Revolución ha sido vista por más de 130,000 personas a menos de 2 semanas de que termine la exhibición. Organizada por el Museo del Palacio de Bellas Artes y el Museo de Arte de Filadelfia, esta exposición reúne más de 200 obras de artistas como David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente Orozco y Frida Kahlo. El público puede visitar, todavía esto está a tiempo, esta magna colección hasta el 7 de mayo aquí en la Ciudad de México. Carla Sentíes con Sabor a México.
Buenos días, soy Carla Sentíes, bienvenidos a Sabor de México. Como hemos visto en otras emisiones, existen preparaciones que representan a una región, comunidad o estado. En Sinaloa, estos platillos, sin duda, son el chilorio y el aguachile, del que hoy quiero platicarles. Se trata de una preparación aparentemente sencilla, pero con una fuerte carga de identidad. Es similar al ceviche. Su nombre hace referencia a que para elaborarlo se muele el chile chiltepín en agua y en esta se marina el camarón crudo, aunque también se sirve con callo de hacha o almeja. Tras unos minutos en esta marinada, se agrega cebolla morada, pimienta, pepino, chile piquín o chile verde picado y un poco de limón al momento de servir. Es una botana muy habitual tanto en Sinaloa como en Nayarit y las costas de Sonora, pues nunca faltan las reuniones entre familiares y amigos que suelen acompañarlo con cerveza fría. Al aguachile, también conocido como el manjar de los amantes de los mariscos crudos, se le atribuyen otro tipo de bondades. Por ejemplo, ser afrodisíaco y convertirse en un bálsamo para combatir la resaca. Sobre su origen existen algunas hipótesis. El investigador Jaime Félix Pico sostiene que los pueblos seminómadas que habitaron Sinaloa en la época prehispánica sabían cómo preservar la carne salándola y deshidratándola al sol para sus trayectos o en épocas de escasez, y que para consumirla empleaban agua caliente mezclada con chile chiltepín machacado para ablandar dicha carne. En ese remoto origen, Félix Pico agrega que en algunas costas sinaloenses llegaron grandes grupos de migrantes chinos a principios del siglo XX y que estos les enseñaron a los lugareños a comer el pescado y los crustáceos crudos, por lo que en esa amalgama de conocimientos y de ingredientes propia de todo proceso de mestizaje, los nativos aportaron la salsa aguachile que ya conocían para aderezar el producto marino crudo, haciéndolo más apetecible. Lo cierto es que, como toda cultura culinaria, está naturalmente influenciada por el medio geográfico, que provee los productos que, en combinación con saberes aprendidos o transmitidos, generan los platillos emblemáticos de una región. Ya sea en montañas, en valles o costas, la cocina mexicana se manifiesta de múltiples y deliciosas maneras. Sigámosla preservando y disfrutando de ella. Los invito a conocer más de ella en mi página web saborearte.com.mx y a seguirme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México. Hablamos con la noticia de que se habían bateado la construcción del muro fronterizo ahí en Estados Unidos. Acaba de tuitear Donald Trump diciendo que no le crean a los medios de información, no le crean, son falsas noticias, y que él sigue en pie con la idea de construir el muro fronterizo para detener las drogas y la migración ilegal, y también arremetió contra Canadá, como dijiste hace rato, Ana Cris. Se echa en 2 minutos en contra de 2 países. Pero, Pati, lo habíamos comentado, supuestamente se postergó, o esta fue la idea que manejamos hace una hora, se posterga la construcción del muro. ¿Por qué? Porque hay el riesgo de parálisis por parte del Congreso de los Estados Unidos en cuanto al presupuesto, porque cuesta mucha lana el muro. Así es. Vamos al resumen. Donald Trump abre por primera vez la posibilidad de aplazar hasta septiembre su propuesta financiera para el muro fronterizo. México y Polonia fortalecen su relación bilateral con la firma de 9 acuerdos. Es para México una gran distinción que el gobierno de Polonia haya seleccionado a México como uno de los 5 mercados prioritarios que Polonia tiene fuera de Europa. Renuncia la candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena, después de ser expuesta recibiendo fajos de dinero por $500,000 de pesos. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, se reunió con gobernadores de la zona centro para analizar los avances del nuevo modelo educativo, el cual dijo es el camino para detonar el desarrollo, la innovación y el crecimiento de nuestro país. Un México exitoso en el siglo XXI, es decir, un México que pueda competir con quien sea, en donde sea, y triunfar, depende de una educación de calidad. Y por eso, sí, la altura de miras es muy alto. En entrevista para México al Día, Mariel Hawley habló sobre los motivos del Nado Panamericano Colibrí 2017. Para apoyar a una asociación civil que es el Colibrí Center for Human Rights, que trabaja con migrantes
mexicanos o latinoamericanos. El presidente de Francia, François Hollande, manifiesta su respaldo a Emmanuel Macron. La persistencia de la extrema derecha es una vez más un riesgo para nuestro país. En los deportes, Los Ángeles ofrece a Chicharito el mejor sueldo de la Major League Soccer. El concierto de Plácido Domingo cambia de sede al Centro de Espectáculos Acrópolis de Puebla por pronóstico de lluvia. Gracias por acompañarnos, un placer informarles. Mañana nos vemos a las 6:30 con más información. Así es, mientras tanto, muchas gracias a Miguel González que nos acompaña esta semana en el lenguaje de las señas, a ti, Ana Cris, a Dani, a Omar, pero sobre todas las cosas a usted por estar con nosotros. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásela excelente, hasta luego. Chao.